Buenas tardes. Este, ¿Alguien me puede decir en qué nos quedamos y de qué se está tratando esta unidad antes de comenzar? Profe, yo ayer no pude asistir por el problema que hubo de eso, pero también a mí el internet me perjudicó, no sé qué onda con el Total Play. Es que no estoy en mi casa, estoy en México, entonces no sé Ok. qué onda. Ajá. Bueno, y los demás compañeros respondan. Antonio, pues ok, está en México, es obvio. Que pues igual cuando anda uno de viaje tiene problemas. Pero ¿y los demás compañeros? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Dudas? ¿En qué vamos? ¿En qué nos quedamos? ¿Y de qué se trata lo que estamos viendo? María Fer. Emanuel, Fátima, Karen, Gina, ¿qué estamos viendo? ¿De qué se trata? ¿Nadie se acuerda? Fátima, ¿no te acuerdas qué estuvimos viendo ayer? Bueno, Guadalupe, ¿nadie se acuerda o nadie se acuerda de plano? ¿Cuál es la probabilidad de que no le estén entendiendo nada? ¿De plano? A ver, compañeros, yo recuerdo, Fátima sí vino ayer, eso es seguro, que me contestó. Me decía de los contextos y las bodas y los bailes de rancho. De esos me acuerdo muy bien. Oye. Ok, entonces, pues repasando rápido, ya que no me quieren contestar, no quieren, no pueden o no sé. Ok, entonces, ayer estábamos trabajando sobre la parte de distribuciones de probabilidad y estábamos viendo la, esta, estábamos viendo de que dependiendo cómo sea la distribución de probabilidad, es decir, si las curvas están cargadas a la izquierda, significa que los valores más pequeños son más altos. Si está cargada hacia la derecha, significa que los valores más grandes tienen mayor probabilidad. ¿Sí? Recordemos, una distribución de probabilidades de un fenómeno, de los posibles valores de un fenómeno, que son más probables y que son menos probables. ¿Sí? De hecho, es interesante porque, por ejemplo, hoy en la mañana, que les digo que siempre hay que leer de todo, estaba leyendo sobre los premios Nobel de física, que acaban de anunciarlos, los premios Nobel, y dice que es curioso que el premio Nobel se lo dan a tres científicos, uno italiano, uno alemán y uno japonés, y se los dan por el cambio climático, porque ellos hacen los modelos que se basan precisamente en estadística y probabilidad para describir cómo es el clima, ¿sí? Y alguien diría, pues, ay, ¿por qué tanto rollo con el clima? El clima lo determina todo, ¿eh? O sea, si el clima fuera demasiado exagerado, ya no estaríamos vivos. Es decir, si fuera demasiado frío o demasiado caliente, ya no habría humanos. Entonces, eso es lo más importante que el dinero, el petróleo y eso es el clima. Entonces, lo interesante que viene en la clase es que realmente todo está basado en eso, en ciencia, ¿sí? En ciencia que nos permite predecir, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros predecimos algo, por ejemplo, lo que decía ahorita Antonio, de que si es que estoy en México y pues no, obviamente la probabilidad de que tengas problemas para conectarte cuando no estás en la ciudad pues son más altas, ¿no? Eso es obvio, digo. A mí ya me pasó, una vez estaba así, tenía que encargarle nada más algo y estaba yo en Guadalajara, entonces también estaba desde mi celular y pues se batalla, ¿no?
Entonces, obviamente, de hecho es una pregunta, ahorita que vemos distribuciones de probabilidad. ¿Se han fijado que en su casa la señal de su internet no es igual en todos lados? ¿O sí? ¿Alguien que me responda? Karen, Gina, Emanuel, Lisette. ¿Alguien que me responda? ¿El internet de su casa se agarra igual en todos lados o cambia? No, depende de qué tan lejos Cambia, esté. profe. Sí, depende del router, ¿no? De dónde esté. Sí, También depende de los materiales de tu casa, de cómo está distribuida. Sí, compañeros. ¿Cuánto gastamos? Porque si Sí. las damos a más personas, pues sí, como que se da también más. Ah, sí, claro, por ejemplo, aquí Que somos la cuatro. usa una. No, y aquí peor porque los cuatro es videoconferencia. O sea, los cuatro usamos Teams al mismo tiempo. Pero porque mi esposa también es maestra, yo soy maestro y mis hijos también son estudiantes. Entonces, sí, como dice Lisette, también es una función de probabilidad. Porque, por ejemplo, aquí donde está más ocupado es en la mañanita. Y luego donde ya está más desocupado es, por ejemplo, a las 2 3 de la tarde, que es cuando comemos y ya nada más usan el celular o el Netflix. Entonces ya baja el consumo del Internet. Eso es una distribución de probabilidad. La distribución de probabilidades, a qué hora es más probable que haya buena Internet y a qué hora es menos probable que haya buena Internet. ¿Sí? O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, en mi caso, en la mañana yo me tengo que ir a la sala y me tengo que ir pegado a un repetidor. O sea, porque si yo me quedara aquí donde estoy, no recibiría una buena señal. Entonces es una distribución de probabilidad, porque me dice en dónde es más probable que algo suceda y dónde es menos probable que algo suceda. ¿Sí? Entonces, regresamos. La idea que estábamos viendo ayer es que entendamos eso. Una distribución de probabilidad no es otra cosa más que medir qué eventos, o sea, por ejemplo, aquí en la casa, a cuántos metros, por ejemplo, una distribución de probabilidad de la señal del Wi-Fi es como esta. ¿Por qué es como esta? Porque los valores cercanos, o sea, los valores cuando están más cerca del router, o sea, del switch, el aparatito que te venden cuando están más cerca de él, es decir, cuando estás a menos metros, la probabilidad de que la señal sea buena es más alta. Cuando estás más lejos, la probabilidad de que se vea así, se vería así. La probabilidad de que tengas una peor señal es más baja, ¿no? O sea, si estás muy lejos del router, incluso, por ejemplo, nos ha tocado en la calle todavía tener un poquito de señal, pero ya si nos alejamos unos cuantos metros ya no, ¿sale? Entonces, eso es entender que ese es el concepto de probabilidad. Ayer alcanzábamos a ver que habíamos visto la distribución binomial, que lo que te mide son casos donde es éxito o fracaso. Sí. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que te contagies? ¿Cuál es la probabilidad de que pases una materia? ¿Cuál es la probabilidad? Sí, eso es. Ahora, por último, vimos ayer la distribución de Poisson, que no es otra cosa más que una distribución donde tienes dos cosas. Uno, son procesos o son eventos que tienen una dimensión temporal y espacial y que tienen una baja probabilidad de que ocurra el evento. ¿Sí? Baja probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de que un hospital se sature debería de ser baja. La probabilidad de que haya un accidente en la carretera debería de ser baja. La probabilidad eh, por ejemplo, la probabilidad de que repruebes podría ser baja, aunque no es un evento espacial, a solo que digas, bueno, ¿cuál es la probabilidad que durante los últimos 10 años, cuántos hayan reprobado 10 alumnos en la materia de probabilidad y estadística? ¿Sí? O sea, es una dimensión temporal, porque son 10 años, y tendríamos que ver por año cuánto reprueban. Entonces, a partir de eso, tratar de establecer la probabilidad de que ese evento se dé. ¿Sí? Entonces, bueno,
quedamos en que íbamos a ver cómo se comporta o cómo ya se hace, cómo se aplica. En el primer caso, primer ejemplo, esto viene en el material, ¿eh? O sea, en el material lo pueden ver y lo pueden manejar. Aquí, por ejemplo, te dice que el problema viene acá abajo. Dice, el número de enfermos que solicitan atención en un hospital durante un periodo de 24 horas tiene una media de 43.2 pacientes. O sea, eso es lo que te atienden bien. O sea, en un día, por cada hora, atienden a 43.2 pacientes. ¿Sí? Entonces te dice que si llegaran a 50, el, hos- el hospital colapsaría, o sea, pasaría como en el ISSSTE, ¿no? De que ponen los enfermos en el piso y es un desastre. Entonces, ¿quieres ver cuál es la probabilidad de que la probabilidad de que colapse? Entonces, lo que haces es vas aquí y le dices la media es 43.2. Este es el valor promedio, el valor esperado. Recuerden que la media siempre es el valor esperado. Si yo dijera la media de la materia de probabilidad y estadística es de 88. Eso significa que el valor más probable es 88. Luego tenemos los dos datos que también son interesantes, la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar no es tan grande, que es la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza es la misma media. Entonces, pues no es muy grande, es 6.57. Entonces, nosotros evaluamos el valor de, de que el hospital vaya a desbordarse, es decir, vas a tener mayor, mayor capacidad de lo que tienes. Entonces, aquí el valor de 13.43 se da cuando tienes la probabilidad como mínimo. ¿Por qué se da esto? Ah, pues hay que entenderlo. Primero, te dice que va a colapsar si el número de enfermos es mayor de 50, ¿sí? Mayor de 50 sería 51 en adelante. Por eso se mide así. Porque dices, en la columna número 3 es que como mínimo sea 50, es decir, de aquí para adelante, ¿vale? Entonces, los valores que vas a tener, ¿sí? Aquí vemos que, por ejemplo, la probabilidad se da en valores altos. Está cargada hacia la derecha. Significa que es muy posible que tengas muchos pacientes, ¿sale? Pero la probabilidad de que la clínica no pueda atender adecuadamente a sus pacientes es relativamente baja, 13.43. Hablábamos ayer de cómo mides la probabilidad. Normalmente, las probabilidades que están por arriba de 0.5 ya son altas. Las probabilidades que están por debajo del 0.5 pues empiezan a ser bajas. Depende de la situación. ¿Sí? Sí, o sea, por ejemplo, les decía, en un hospital habría que ver 13% o 13% de probabilidad. Habría que analizar qué tanto afecta. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tú tienes una ropa que vas, imagínate los sillones de tu casa, ¿no? Que los lavas y pues los lavas normal, ¿no? Ropa normal, pum, pum. Pero imagínate que vas a lavar la ropa de un enfermo de COVID. Se lava diferente, aunque los dos son lavados, el otro tiene que ponerse un ciclo antibacterial y cosas por el estilo. O al revés, van a hacer cosas que va a usar un bebé. Entonces, en cada uno de esos cambias, ¿por qué? Porque lo que hablamos ayer del contexto. Aquí en este caso, por ejemplo, 13%, pues yo diría que es bajo, pero para un hospital, pues puede ser peligroso. ¿Ok? Entonces, aquí de nuevo las tres columnas, la instrucción en Excel para que te dé la probabilidad en una distribución de Poisson, no sé cómo se pronuncia, es francés,
tiene 3 elementos. 1, el valor de éxitos. ¿Cuántos éxitos esperas tener? 2, la media de la distribución. Y 3, una bandera que significa falso. Falso es cuando tú quieres saber el valor exacto de la probabilidad. O sea, quiero saber si van a llegar 10 pacientes, 11 pacientes, exactamente. Pues la probabilidad es 0, ¿no? Es muy pequeña. O sea, la probabilidad de que exactamente llegue, exacta y únicamente lleguen 10 pacientes es 0. Ah, pero ¿qué pasa si la instrucción en lugar de usar Poisson, usamos el mismo Poisson, pero le cambiamos la bandera de verdadero? O sea, en lugar de ponerle falso al final, le ponemos verdadero. Eso significa que lo que hablábamos, que como máximo, lo que hablábamos la otra vez, es decir, que digas, desde este punto, por ejemplo, desde el 5 hacia abajo, ¿cuánto es la suma de todas las probabilidades? Aquí podemos ver que es muy poquito. La suma de los máximos es muy poquito. Y poníamos en los ejemplos por decir aquí, ¿no? Aquí podría hacerse, si cambiáramos la redacción y dijéramos, ¿cuánta es la probabilidad de que de que haya, de que el hospital dé una buena atención? Entonces la forma correcta que tenemos que haberlo hecho es medir aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que como máximo tengamos 50 pacientes? Si dijéramos eso, entonces la probabilidad sería 0.8657, que es una probabilidad muy alta. O sea, el hospital realmente, según los datos que dice ahí, la probabilidad de que atienda a unas hasta 40, 50 pacientes es muy buena. El problema radica en que ya después de los 50, como máximo, ¿sí? Obviamente ya después de los 50, pues se dice que prácticamente la probabilidad de que atienda a los pacientes es muy alta. Sí, porque prácticamente tiene hasta casi, digo, si la media es 43 y la desviación estándar es 6, entonces estaríamos hablando que todavía cubre hasta 49, entonces es valores muy buenos. De nuevo repasando, las probabilidades que te da el Excel son 3. Una, el valor exacto. ¿Cuál es la probabilidad de que te tomes exactamente, por ejemplo, vas a una fiesta y dices, ¿cuál es la probabilidad de que me tome 3 cervezas? ¿Cuál es la probabilidad de que como máximo me tome 3 cervezas? ¿Y cuál es la probabilidad de que como mínimo me tome 3 cervezas? ¿Me pueden explicar cuál es la diferencia entre los 3 puntos de vista? Entre me tomo 3. ¿Cuál es la diferencia? En que cada punto es por probabilidad, ¿no? O sea, Sí, pero ¿cuál es la diferencia de interpretación? Pues por decir, la probabilidad de que me tome 3 cervezas, dices, no, pues no es a fuerzas llegar a 3. Cuando el, Ahí sí sería fuerzas llegar a 3, ¿eh? Porque es el evento exactamente. o sea, sí, pero te dice qué probabilidad hay, no necesariamente qué fuerzas, pero sin Ah, no, embargo, claro. ¿no? Más bien Eh, sería como el otro, o sea, de nuevo, son los 3 casos, exactamente como máximo y como mínimo. ajá. sí, que como máximo no puedes tomar más de 3 y como mínimo son 3, ¿no? O sea, ahí varía la diferencia entre las 3. Puede ser 3, 4, 5. A ver, vean la diferencia semántica. Como 3, es que te tienes que tomar las 3 porque ya pagaste. Hay gente que es así, ¿eh? Ya me compré 3, pues las 3 me las tengo que acabar. Como máximo. Como máximo puede ser que me tome ninguna, que me tome una, 2 o máximo 3. ¿Sale? O sea, que digas, no, pues no me voy a emborrachar o no me voy a... O me voy a, ¿cómo se llama? Me voy a cuidar. Y el último sería como que, pues que de plano dices, pues de mínimo, ¿no? Y me tomo esas y puede ser, pues, podrías tomarte cuántas. Si dices como mínimo me voy a tomar 3.
hasta donde topes. Hasta donde te aguanta el estómago. A ver, una pregunta, a ver, regresando, cambiando de contexto, pero para que vean la diferencia. Imaginemos que estamos hablando no de cerveza, sino de novias o novios, y que dices, la probabilidad de que tengas exactamente 3 novios, o novias, la probabilidad de que tengas como máximo 3 y la probabilidad de que tengas como mínimo 3. ¿Cuál es la diferencia semántica en cada uno de los 3 casos? Perdón, como profe, no le entendí. O sea, la pregunta es que si cambia el contexto y en lugar de que estemos hablando de cervezas, son novias o novios, ¿cómo cambia el Sí, contexto? ¿Cómo cambia la semántica, la interpretación de cada una de las probabilidades? pues básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, exactamente puedo tener tantas novias, pero si como en base a lo que, pues no sé qué tantas o qué tan experimentado estoy para ligar, pongo máximo o mínimo, ¿no? Y ya de ahí me baso. Por ejemplo, las compañeras o los compañeros, a ver, los compañeros, los hombres, como máximo que su novia con la que se van a casar, ¿cuántos novios haya tenido? ¿O no les importa? Mm, Pues no importa, ya es pasado, ya. No Mientras importa, esté ahorita conmigo, a mí no me importa lo demás. puede haber tenido unos 40 novios. Así hubiera tenido 100, no pasa nada. Que Carlos dice que no importa. Antonio, No, pues sí, yo sí vería todo eso, ¿no? O sea, también, pues, más que nada por salud y medidas de precaución, ¿no? Emanuel, Mm, bueno, no está conectado. Ahora con las mujeres, a las mujeres sí les importa cuántas novias, parejas haya tenido con quien se van a casar o no les importa. Como máximo, como mínimo. ¿Sí les importa o no? Creo que no, profe. No, ¿verdad? Que ¿Les no da hay lo mismo? problema, No hay problema, puede haber andado con todo el salón y no hay ningún problema. no pasa nada. No Lo pasa pasado, nada. pasado, Sí, dijeron. ¿verdad? Verónica, Karen, ¿les da lo mismo? Lizeth. Mientras no estén locas. Sí, ¿verdad? Mientras Una a mí no me hagan exnovia. nada sus exnovias, con eso me doy por bien servida. Buena idea, ¿no? Ok, entonces de nuevo, habría que ver, ¿cuál es la probabilidad de que una ex esté loca? Pues habría que verlo. Digo, ¿cómo se llaman los matrimonios? Muchas veces es muy clásico que ya cuando van a dar el sí, volteen a ver que no venga nadie, ¿no? Pero bueno, ok, este es un ejemplo, ¿sí? De la distribución de Poisson, la, la probabilidad de que ocurra el evento es baja, o sea, relativamente se considera como baja, porque si se fijan, en los valores más bajos la probabilidad son ceros, son casi cero. Entonces, estamos hablando de que el evento que estás buscando pues es muy bajo. Sí, ese es un caso. Ahora vamos a ver otro de las probabilidades de Poisson. Aquí el ejemplo te dice, a ver, vamos a verlo. No, este es el mismo, no lo cambié. Hay que volarlo. Ok. Ok, sí era el mismo ejemplo de ella, pero el que les había mostrado ayer, pero ya visto en términos reales. Dice, cierta enfermedad que tiene una probabilidad muy baja de ocurrir, de una en cada 100,000 personas. Entonces, dices, a ver, tengo 500,000, entonces por lo tanto tu media va a ser de 5. ¿Por qué? Porque es una de cada 100,000. Si tienes 500,000, entonces la media van a ser 5, va a ser la división de esto sobre esto, ¿sí? Más bien los 500,000 sobre los 100,000, ¿no? Entonces se dice que lambda, que es la media, recordemos, la media es el valor más esperado, ¿sí? Que de hecho es interesante porque recordemos de nuestras clases de la unidad pasada, ¿no? Cuando veíamos un promedio, se supondría que sería el valor que tú esperarías más.
Claro que les decía que tenían que analizar la desviación estándar. Si la desviación estándar es pequeña, entonces sí es confiable. Si la desviación estándar es grande, entonces no. Entonces sabemos que la esperanza matemática, la media es 5, la varianza es 5. Entonces te dice, como hay una gran dispersión en cierta manera, o sea, como quiera hay un valor, no sería la probabilidad de que 3 personas estén enfermas. Estamos hablando de que la población, bueno, tenemos 5 es la media. La probabilidad de que 3 personas estén enfermas, bueno, aquí, a ver, de nuevo te dice la probabilidad, queremos saber el número esperado de habitantes que van a padecer esa enfermedad. Entonces, el número esperado, como hay una, una fuerte dispersión, o sea, significa que la varianza sí es considerable, en este caso que es una enfermedad, sí, el enunciado dice la probabilidad de que haya más de 3 personas enfermas. O sea, no vas a medir que haya 3 personas enfermas, sino que haya más de 3 personas. La probabilidad de que haya más de 3 la probabilidad, a ver, de nuevo, ¿cómo se entendería? La probabilidad de que haya 3 personas enfermas es 0.1404. Y se hace así. Se busca Poisson y se le dice, el C11 sería el 3, la media es el valor de arriba, que es el 5, y se le da un valor de falso. Eso significaría el valor exacto, que 3 personas estén enfermas. Ahora te dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya más de 3 personas enfermas? Es decir, que haya 4 personas en adelante. ¿Sí? Entonces, de nuevo es la misma idea. La misma idea es que se mide como el mínimo. ¿Cómo lo aplicarías tú en un negocio? Lo aplicarías tú en un negocio de con los clientes. Dices, a ver, pues yo le voy a invertir tanto. Imagínate que tienes un bar. Por ejemplo, aquí van a poner por la avenida y que ya no hicieron. Y van a poner un bar de micheladas. Entonces dices, a ver, empiezas a medir y dices, a ver, ¿cuántos? A ver, hiciste una prueba piloto de 5 días. O hiciste una encuesta. Digamos que existan más lugares por aquí que también vendan micheladas. Entonces, a partir de eso dices, a ver, ¿cuántos clientes llegan por hora? Que esa sería la media. Haces un promedio. O sea, dices, la primera hora llegaron tantos, la segunda hora llegaron tantos, la tercera hora llegaron tantos. Entonces, a partir de eso sacas el promedio. Y eso te va a dar aquí esto, la media. Luego, tú dices, a ver, yo tengo, invertí tanto dinero, o sea, en lo que compraste las cervezas, los ingredientes, ¿cómo se llama? El mobiliario y que si compraste televisión, botana, bla, bla, bla. ¿Cuánto invertiste? Entonces dices, para que sea costeable, tengo que tener tantos clientes por aunque mi valor más esperado sea 5, yo esperaría que para que fuera costeable, tengo que tener más allá de 20 clientes por hora. Entonces analizo la tabla y veo el valor y me dice que mi probabilidad es 0.000. ¿Qué decisión debería de tomar? A ver, díganme. Si digo, no, pues mira, con ese promedio de 5 sí la hago. O sea, con que me lleguen en promedio 5 personas por cliente, la probabilidad sería 0.5595. ¿Qué decisión tendría que tomar? Que recuerden, aquí lo importante es, ok, ya me dio una probabilidad, ¿qué decisión tomo? Eso es lo importante. A ver, díganme. Sería esa decisión correcta, ¿no, profe? Agarrar la de Pero 5. ¿cuál es la decisión? ¿Abres el bar o no lo abres?
Ah, no, pues no. A ver, en la primera decisión la probabilidad es muy baja, ¿no? O sea, no lo abriría. Sí, claro, o sea, si tú dices, a ver, pues le metí tanta lana y por lo tanto tengo que tener muchos clientes. Entonces resulta que tú evalúas y la probabilidad de que llegues a tener esos clientes que dicen ahí es muy poquita. Entonces no la tomas en cuenta. Al revés, dices, a ver, de hecho lo puedes hacer hasta en la planeación. ¿Sí? En la planeación, tú tienes que ver con cuántos clientes necesitas tener para que sea costeable. ¿Sí? Entonces, para esto sirven estas cosas. ¿Estamos? O sea, ¿por qué? ¿Para qué sirve? Sirve porque al final de cuentas, nosotros nosotros vamos a ver que cuando tomemos una decisión, a ver, hay dos maneras de hacerla. Una, visceral. Visceral es con las tripas, le llaman. O sea, ¿a qué me refiero? A que, es que yo siento, es que yo creo, es que yo, como que me da la corazonada de, ok, eso, y hay gente que piensa así, ¿eh? Eso no está, no es raro. Ahora la otra es de una manera científica. De una manera científica es con las probabilidades. O sea, tú dices, a ver, primero hago un estudio de mercado, ¿va? ¿Qué significa? Pues que hago un muestreo, que vamos a verlo en otra unidad. O sea, el proceso es así. Primero muestreo, o sea, voy viendo si en la colonia hay otros bares como el mío. O si no hay bares como el mío, hago una prueba piloto. O sea, veo cuánta gente más o menos podría tener de clientes. Ya con la prueba piloto, entonces con esos valores saco mi media y con la materia de contabilidad, en la materia de contabilidad te tendrían que decir que de acuerdo a cuánto gastaste, cuánto te vas a gastar en insumos, en impuestos, en sueldos, cuántos clientes deberías de tener en promedio, ¿sí? Entonces dices, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que tenga esos clientes? Si la probabilidad es muy baja, entonces no te metes. Si la probabilidad es media, o sea, como les dije, imagínate, dices, ok, suponte que no le metí tanta lana. Suponte que en lugar de meterle mucha lana y muchas cosas así, le metí nada más, no sé, tanto. Y en lugar de 5 clientes, de 20 clientes por hora, necesito por 5 clientes. Con 5 clientes que me lleguen, con eso lo hago. ¿Y cómo sé? Pues a ver, quiero saber la probabilidad de que me lleguen 5 clientes en promedio. Es de 0.55. Si fuera 0.55, ¿tomarían la decisión de abrir el local o no? Que les diera que la probabilidad de que lleguen 5 clientes en promedio es de 0.5595. ¿Abrirían el bar o no? No. ¿Tampoco? Pues ya abrió una pequeña probabilidad más grande, ¿no? No, la probabilidad es de ¿O en qué? Recuerda que la probabilidad más grande es 1. Pero, o sea, también qué tipo de Cambia la negocio sería, ¿no? No, claro, pero de nuevo, Pero regresando al punto, o sea, es se que 5 es supone muy que poco, ¿no? punto 55, no, punto Sería- Ah, no. 55 es de un No. volado, Sí, sería 50-50. exacto, un poquito más arriba del 50-50. Entonces, bueno, yo creo que ya se podría abrir. Sí, Sí, ya ¿no? abrí, Ya se oye más considerado, sí, claro. Ajá. sí, o sea, a ver, de nuevo, recordemos cómo funciona esto. Tú haces una prueba piloto, recabas estadística descriptiva, o sea, evalúas cuántas personas van en promedio, cuánto es la media, cuánto es la moda, cuánto es la desviación estándar, o sea, ves todos esos valores. Y luego con eso dices, a ver, en promedio llegan tantos o veo tantos, ok.
esos son los que llegarían. Ahora, usando otra materia que sería la materia de contabilidad. Ustedes llevan contabilidad, ¿no? Sí, bueno, ya Ok. la llevamos. Llevábamos. Bueno, llevaron la materia de contabilidad. Entonces, cuando en la materia de contabilidad, cuando te dices que tienes que hacer el prorrateo de los gastos que hiciste, entonces te dice, a ver, pues invertiste tanto, tienes que recuperar tanto, ¿sí? Entonces, pues ocurre eso que dices, a ver, ¿cuántos clientes mínimos tengo que tener para recuperar mi dinero, para tener una inversión, para tener por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en la Guerra de las Galaxias? La Guerra de las Galaxias, lo que iba a ganar George Lucas de las películas no era mucho. George Lucas, ¿con qué se hace rico realmente? No se hace rico con la película necesariamente. ¿Sí saben con qué se hizo rico después? Y ganó ¿Con muchísimo. las regalías? Sí, sí, con todo lo que son las playeras, los juguetes, los peluches. Pero la publicidad. Eso fue lo que ganó. Y desde entonces, y fue el primero que negoció para quedarse con eso. Es que nadie le importaban, ¿eh? O sea, antes de eso nadie le importaba vender, vender recuerditos, no. Nadie, nadie vendía, ¿eh? O sea, la gente no vendía así como que playeras, cachuchas, llaveros, no. Y fue el primero que se le ocurrió. ¿Cuál era la probabilidad de que funcionara? Muy poca, ¿eh? Era En casi, realidad la probabilidad era muy poca, pero Ya después como surgieron hasta videojuegos y todo, ¿no? no, no, pues, ahorita hay libros, novelas, películas, de todo. ya cuando vieron que les empezó a No, gustar. sí, claro, exactamente. Ok, hay una cosa, dejen platicarles de una vez que me platicaron de una vez que fui a un curso. Hubo un curso que nos hablaban sobre la innovación. Tú puedes ir con algo que tiene muy poca probabilidad, pero tienes que evaluar que realmente tenga un sentido de que en un momento dado la gente le interese. Entonces la gente de que se dedican a innovación me decía que ellos tienen un concepto que le llaman el océano rojo y el océano azul. El océano rojo es aquel donde los clientes que hay están limitados, o sea, por ejemplo, No hay poco dinero. o sea, no, el mercado no crece. O sea, por ejemplo, ahorita los celulares, o sea, las compañías de celulares ya los clientes posibles ya están, ya no hay muy pocos nuevos clientes. O sea, hay muy poca gente que se va a comprar su primer celular, son básicamente nada más los chavitos, ¿no? Que van creciendo. Pero realmente ya, si creas una nueva compañía de celulares, lo que vas a hacer es le vas a quitar los clientes a las otras compañías. Entonces, Pero, por eso le llaman el océano rojo. pero ya está muy difícil que prospere una nueva compañía, ¿no? Porque pues ya Exacto, todos están arraigados a una. correcto. Por eso le llaman el mercado el océano rojo. El océano rojo es cuando vas a hacer un negocio que ya hay muchos ahí y que le vas a tener que quitar tus clientes a otro, ¿sale? Ok, ok. Eso le llaman el océano rojo. El océano azul se refiere a cuando haces o propones un negocio en donde no hay clientes todavía y los clientes los vas creando tú. Entonces, por ejemplo, en el caso de Star Wars, como ahorita que estoy viendo mi cartera que tiene un halcón milenario, de hecho lo compré en una convención. George Lucas lo que hace es va contra las probabilidades. Realmente ahí no hay manera de medir las probabilidades porque no había nada, ¿sale? O sea, cuando no existe el mercado y apenas lo vas a crear tú, no Ya hay le manera estoy de jugando. medir qué tan bien. Sí, Puede que es un funcione, salto de puede que fe. no. Exacto, es un salto de fe. ¿Por qué es un salto de fe? Porque no sabes si va a funcionar o no va a funcionar, porque no hay estadísticas. ¿Me explico? Mm. No hay, dijéramos, ¿cómo sería México si tuviéramos un gobierno honrado? Sí, no. Estaría Profe, entonces el océano rojo es aquel en el que tú robas clientes. Sí, Ok.
Y el océano azul, Es aquel donde te la juegas, donde no hay nadie contra quien competir. y tú creas los clientes. ¿Sí? Mm, Que puede ser que te vaya bien, o sea, también es un albur. Por ejemplo, nos pasó una vez en Cuernavaca, yo vivía allá. Había unas personas que se dedicaban a hacer osos de peluche de material, que no era peluche propiamente, era material que no causaba alergias, ¿sí? Era sobre todo para niños que pudieran tener problemas de alergias. Y los ositos están bonitos. De hecho, a nosotros nos gustó. Nuestros niños no tenían muchas alergias, pero sí se los compramos. Y y qué sería como unos 4 o 5 años después los volvimos a ver. Todavía seguían en el negocio. Y de hecho estaban tan contentos de que hubiéramos comprado uno de los primeros, porque los compramos uno de los primeros, que nos regalaron otro. Sí, nos regalaron otro oso. De hecho, tenemos 3. Porque como tengo niño y niña, pues uno es el azul, otro es un cafecito que nos regalaron y uno rosita para la niña. Entonces ellos crearon un mercado. O sea, osos que no eran de peluche, sino era de material hipoalergénico. ¿Sale? Entonces creas algo que todavía no existe. Por ejemplo, yo le proponía algo, pero la verdad yo nunca tuve ni el ímpetu ni de un programa que te organizara tus archivos. O sea, que te fuera organizando en carpetas todo lo que tienes para que estuviera organizado. Es como si tuvieras un robot que te organizara tu cuarto, ¿no? Entonces dijera, todo esto va en este cajón, todo esto va acá y así. Y hablé con el cuate y me dijo que él sí me lo compraría, en caso de que lo tuviera, ¿no? Dijera, no, si tuvieras algo así, sí te lo compro. O sea, un programa que te organice todo. Wow, qué padre. ¿Ok? Entonces, de nuevo regresamos a esa idea. La idea en eso es de que tú vas a buscar una probabilidad para ver qué decisión tomas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el problema de que te dice que cuánta es la probabilidad de que haya más de 3 enfermos y te dice que la probabilidad de que haya más de 3 enfermos es de 0.73, eso significa que es alta, ¿sí? Es una probabilidad alta, recuerden, las probabilidades van de 0 a 1. 0.73 es casi el 74% de probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues empiezas a cuidarte, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó con la pandemia? O sea, la pandemia empezaron a medir las probabilidades y se dieron cuenta que era muy contagiosa. El problema no es que sea contagiosa, el problema son los efectos que tiene y que los hospitales no iban a tener suficientes camas o suficientes médicos para poder atender a todos los que se van a contagiar. Ese fue el problema, ¿sí? Porque alguien dice, nos dio COVID, a mí me dio. Entonces, ¿cuál es el detalle? El problema es de que uno te deja secuelas. Yo tengo secuelas todavía, digo, tampoco fueron tan graves, pero el problema es que a futuro vamos a ver qué otras cosas puede ocurrir. O sea, por ejemplo, podría ocurrir que la probabilidad de que mueras más pronto de lo que esperabas sea más alta. ¿Sí? Entonces es lo que medimos en estas cosas. Lo que medimos es, a ver, ¿cuánta es la probabilidad de que cumpla 10 años más? De que cumpla 20 años más, de que te cumpla 40 años más, o sea, por ejemplo, tengo 53, que llegue a los 93, ¿sí? Y entonces a partir de eso es también como se hacen los seguros. Los seguros lo que hacen es una apuesta de probabilidad. Entonces lo que hacen es, empiezan a medir y dicen, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que le paguemos el seguro al cuate? Si la probabilidad es mayor de 0.5 a favor del seguro, te lo dan. Si la probabilidad es menor de 0.5 con el seguro, no te lo dan. Por ejemplo, ciertas personas que hacen cosas, los clavadistas, nos decían que nadie les quiere dar un seguro de vida. Nadie. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que mueran antes de cierta edad es muy alta. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Ciencia. En lugar de que decidamos es que yo tengo la corazonada de, o yo creo de, al clásico, me late, ¿no? Los apuestas, me late, no. Aquí lo que haces es, en base a los valores y en base a la distribución, tú puedes saber para un determinado evento
qué es más probable y qué es menos probable. ¿Sale? Que de hecho, en cierta manera les digo, ustedes ya lo hacen, ya lo hacemos. O sea, es por ejemplo, vas a lavar la ropa y lo que haces es te volteas sales afuera, ¿no? A ver cómo está el clima. Claro, lo más correcto, obviamente eso es empírico, ese es, lo más correcto es que vayas a los sitios web y cheques cómo va a estar el pronóstico, ¿no? O la otra es como ahorita ustedes que estudian turismo, ¿no? Deberían de tener una alta probabilidad de que les vaya bien. O sea, pero ¿en base a qué? O sea, pues en base a que son sociables, a que tienen buena, o sea, buenas fachas, son guapas, guapos, todo ese tipo de rollos, ¿no? Entonces eso aumenta tus probabilidades de que llegues a ser un buen profesionista. Por ejemplo, ustedes son mucho más participativos que mis compañeros que los compañeros de la ingeniería, ¿no? A veces no, también igual todos se quedan callados, ¿no? Pero sí, muchos de ustedes sí son más participativos y eso es normal. La probabilidad de encontrar a alguien en áreas como recursos, como administración o turismo, que sea participativo es más grande, ¿sí? Y es lógico, o sea, tiene que ser así. Si no fuera así, pues ya me preocuparía, ¿no? Porque eso significa que no van a ser un buen profesionista. Esperemos que sí. ¿Sí? Detenemos la grabación.